Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por este estudio. Te pedimos, Señor, para que seas tú guiándonos, Señor, en este estudio que estamos haciendo de Apocalipsis. Te pido también para que seas tú fortaleciendo también a la congregación, Señor, para que puedan seguir firmes en estos estudios los días miércoles, Señor, y también los jueves. Te pedimos para que seas, Señor, tú enseñándonos y guiándonos más en tu palabra. En nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, como veníamos estudiando desde hace 8 días, y vamos a pasar hoy a las copas de ira, que esto ya es como la consumación de todo lo que tiene que ver con el juicio de Dios a la humanidad. Entonces dice el versículo 1 al 2: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces aquí lo que vemos, como estamos viendo hace 8 días, todo lo que sale desde el templo y cómo estos 7 ángeles que llaman las copas finales vienen y van a derramar sobre el planeta Tierra todo lo que es ya la parte final, la consumación de todo el juicio de Dios. Y dice que el primero, de hecho, cuando uno analiza, bueno, estas copas de ira, cuando uno las va estudiando, tienen mucha relación también con los juicios, con las plagas que vinieron sobre Egipto. De hecho, cada vez que vamos a avanzar en cada una de estas copas de ira, vamos a ver también que se asemeja mucho a una plaga que se vivió en Egipto. Entonces vamos a mirar que aquí dice que se derramó la copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Va muy de acuerdo a lo que hemos estudiado con respecto a en el libro de Éxodo, como también pasa con el pueblo de egipcio, que una de las plagas que vino sobre ellos también eran unas úlceras. Entonces aquí vemos que esta copa de ira se alinea mucho y varias de estas copas se alinean bastante y son muy semejantes a aquellas plagas que vimos con Moisés. Entonces dice MacArthur con respecto a esta copa, dice: el primero, su copa, una úlcera maligna y pestilente. La Septuaginta usa la misma palabra griega para describir las pístulas que plagaron a los egipcios en Éxodo capítulo 9, versículo 9 a 11, y la sarna que afligió a Job, Job capítulo 2, versículo 7. En el Nuevo Testamento describe las llagas abiertas que cubrían el cuerpo del mendigo Lázaro. Por todo el mundo las personas estarán afligidas con tumores incurables y supuraciones nauseabundas. La marca de la bestia dice: son los únicos afectados serán los adoradores del anticristo. De hecho, de la misma forma como sucedía en las plagas de Egipto, que solamente tocaban a los egipcios y no tocaban al pueblo de Israel, estas que llaman las copas finales tocarán solamente a las personas que adoran al anticristo, aquellos que siguen la influencia de Satanás. Es tan impresionante que se habla que eso mismo que vivieron los egipcios vendrán sobre la humanidad. Muchos comentaristas dicen que tiene que ver más que todo con cierta juicio que Dios permite sobre la naturaleza. Y entonces, por tal motivo, al comer los alimentos, los seres humanos, al comer esos alimentos, que vienen esas especies de úlceras o esas especies de supuraciones sobre su cuerpo, sobre su estómago, ya que estos juicios finales es sobre todo lo que sustenta al hombre. MacArthur lo comenta de esta forma. Kistemaker dice la siguiente forma con respecto a esta primera copa: la tierra que da alimento al género humano y de la que depende la gente para su bienestar y salud se ve afectada por el contenido de la copa que se derrama sobre ella. El griego dice literalmente que el ángel derramó su copa dentro de la tierra. El significado de esto resulta evidente cuando la gente consume los productos de la tierra, sufren de úlceras dentro y fuera de sus cuerpos, su salud se ve afectada por los alimentos que ingieren y la enfermedad los asola. Entonces, Kistemaker va de acuerdo a esa postura que le estaba diciendo, y es que se empieza a atacar o se empieza a como a traer juicios sobre los alimentos, sobre todo aquello que sustenta a los seres humanos, y por tal motivo a los seres humanos al comer estos tipos de alimentos lo que hace es traer como ciertas úlceras sobre su cuerpo o cosas que hacen que las personas se sientan enfermas. Dice:
que tenían la marca de la bestia adoraban a su imagen. Solo las fuerzas anticristianas que siguen a la bestia sufren las llagas y no los seguidores de Cristo. Para ellos las aflicciones que sufren nunca se deben a la ira de Dios, sino siempre a su amor. Hablando de los creyentes, que sabemos que nosotros como creyentes, a pesar de que en este planeta Tierra vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por diferentes situaciones, es Dios quien controla todas esas situaciones y esas situaciones Dios las dirige para nuestro bien. En cambio, esto que va a venir sobre la humanidad, sobre aquellas personas que no adoran a Dios, es un juicio en el cual se le agrega algo adicional, el cual quiere decir que es un juicio de Dios. Todo esto aquí al final, como lo vimos hace 8 días, es un juicio que Dios trae inminente sobre la humanidad. Ya no hay más oraciones para clamar por misericordia, sino que lo que viene es el juicio sobre todas aquellas personas que se enfrentaron a Dios o que iban en contra de Dios. Esta es la primera copa. La primera copa son unas llagas, unas úlceras semejantes a lo que vivieron los egipcios también con ciertas plagas que vinieron por medio de Moisés. Chilton dice lo siguiente: al derramar el primer ángel su copa sobre la tierra, viene una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Las úlceras son una adecuada retribución por la apostasía, un espantoso sello para vengar la marca de la bestia, como si la marca se hubiese convertido en una infección letal, así como Dios había hecho brotar úlceras sobre los impíos egipcios, adoradores del Estado, perseguidores de su pueblo, también está enviando plagas sobre estos adoradores de la bestia en la tierra de Israel. Sí, recordemos que Chilton se centra más que todo en la época del año 70. Entonces, hay algo en común entre estos tres comentaristas, a pesar de sus posiciones escatológicas, y es que esta plaga se asemeja bastante a lo que sucedió en las plagas de Egipto. Esas úlceras que venían sobre aquellas personas que no adoraban a Dios, sino que eran ciudadanos de Egipto, y por tal motivo vino un juicio sobre ellas. Entonces, en el juicio final se deja ver claramente que vendrá este tipo de úlceras sobre los seres humanos. Recordemos que las copas de la ira ya son la consumación del juicio de Dios. Apocalipsis 16, versículo 3 al 4 dice: ya vimos la primera copa. Recordemos que la copa siempre tiene un simbolismo de juicio. De hecho, nuestro Señor Jesús, antes de ir a la cruz, él mismo oró en el Getsemaní y él mismo dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En la posición amilenialista hay mucha semejanza entre ciertas copas con ciertas trompetas, porque la posición dispensacionalista, que es la que más conocemos, siempre hablan de una secuencia, hablan de la secuencia, primero son los sellos, después las trompetas y finalmente las copas. Lo que vemos en la posición amilenialista es que estas copas y estos sellos no son solamente al final de la humanidad, sino que también hace parte de la historia desde la venida de nuestro Señor Jesús, desde la primera venida de nuestro Señor Jesús hasta la segunda venida. Por tal motivo, estos sellos y estas copas los podemos ver a lo largo de esta historia después de que nuestro Señor Jesús ascendió, y se van caminando hasta estas copas finales. O sea, los sellos y las trompetas se pueden ver a lo largo de la historia, pero todos se van caminando hasta este juicio final, que es la consumación de todo. Dice aquí, con respecto al segundo ángel, ya vimos de qué forma se lanzó la primera copa, que es la copa que trajo juicio sobre la humanidad. Lo hablaba Kistemaker, es posible que sea un juicio sobre la alimentación, y por tal motivo las personas al comer va a traer úlceras sobre su cuerpo. Apocalipsis 16, 3 al 4 dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Vemos que esta también se asemeja mucho a una plaga de Egipto. Recordemos que una de las plagas de Egipto también fue que los ríos se convirtieron en sangre, y por tal motivo al río convertirse en sangre tenía un olor pestilente, o sea, de pestilencia.
Y dice, y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Entonces, mire la semejanza que tienen estas copas de la ira, que son muy semejantes a lo que se vivió en Egipto. Va a estar repitiendo mucho eso, porque yo les he dicho muchas veces que cuando uno lee el Antiguo Testamento hay muchas cosas que se recapitulan, ¿sí? Sobre el plan de redención. Y muchas de las cosas del Antiguo Testamento también tienen carácter escatológico. Por tal motivo, todo eso que sucedió con el pueblo de Egipto, con el pueblo de Israel, cuando salen de Egipto, después cuando pasan por el desierto, tiene una tipología en lo que tiene que ver con la vida y el plan de redención de Dios con su pueblo. Entonces vemos que este juicio de la copa de ira, de la segunda de la segunda y tercera copa, tiene que ver que los mares y los ríos se convirtieron en sangre. MacArthur dice así, dice, la copa murió todo ser vivo que había en el mar. Esto recuerda el juicio de la segunda trompeta. Yo también les había dicho que hay una correlación entre copas y trompetas y hay mucha semejanza. Hay unas que son bastante parecidas. Dice, muy semejante a la segunda trompeta y a la primera plaga contra Egipto. Sin embargo, esta plaga será mucho más extensa. El agua en los océanos del mundo se volverá espesa y oscura, coagulada como la sangre de un cadáver. La muerte y la descomposición de miles de millones de criaturas marinas solo añadirán a la miseria de este juicio. La tercera copa, sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El agua dulce, que para entonces ya será escasa a causa de la sequía prolongada, ahora correrá la misma suerte en los océanos. Además del sufrimiento ocasionado por la sed, los adoradores del anticristo no tendrán agua limpia para lavar sus llagas. Entonces miremos acá de qué forma la primera copa se centra mucho como con los alimentos, que hay una contaminación y algo contaminó los alimentos que los seres humanos al comerlo va a producir algo en su estómago y va a sentir enfermos y va a producir cosas sobre su piel. Y lo segundo es sobre el agua. Entonces, los juicios finales es agua y sobre los alimentos, mejor dicho, todo lo que sostiene el ser humano va a ser completamente destruido. Esto ya es la consumación del juicio final de Dios. Kistemaker dice de la siguiente forma. Dios juzga a todo el mundo y al hacer que el ángel derrame la copa de la ira dentro del mar, se le quita al género humano el suministro de alimentos provenientes del mar. Vemos que lo que podían comer sobre la tierra está completamente contaminado, lo que podrían comer del mar está muerto y tampoco las aguas limpias se pueden beber. Mientras que la segunda trompeta mató un tercio de las criaturas del mar, la segunda copa mata a todos los seres vivos en el mar. Con la segunda trompeta Dios todavía hizo sentir su gracia a su creación al no privarla de suministro de alimentos. Pero el efecto de la segunda copa es el juicio de Dios porque esta plaga convierte el mar en sangre, lo cual Juan compara con la sangre de un muerto. Entonces vemos que estas copas finales están quitando todo suministro, todo lo que el ser humano necesita para vivir. Sigue diciendo Kistemaker, hablando de la tercera copa. La tercera copa es el equivalente a la tercera trompeta y al mismo tiempo una referencia a la maldición que convirtió todos los cursos de agua, canales y estanques y diques de Egipto en sangre. Las personas que experimentan la plaga son como los egipcios cuyos ríos Dios convirtió en sangre y no pudieron beber ellos de sus arroyos. Esta plaga difiere de la precedente porque los seres humanos y el mundo animal dependen del agua para beber. Cuando este suministro se contamina y resulta inadecuado para vivir, con el tiempo muere. Entonces vemos cómo progresivamente ya en estas copas finales se quita todo lo que el ser humano necesita para su subsistencia. El alimento está contaminado, el alimento tanto de la tierra como del mar y aún el agua para beber, no hay cómo beberla. Chilton todo lo centra como en una cierta matanza que se tuvo en el año 70 cerca a ríos. Entonces dice así, aunque el significado principal de esta plaga es simbólico y se refiere a la inmundicia de la sangre y muerte, tiene estrechos paralelos con los sucesos reales de la Gran Tribulación. En una ocasión, miles de rebeldes judíos huyeron al mar de Galilea de la masacre ejecutada por los romanos en Tariquea, echándose al lago en pequeños y frágiles botes. Pronto fueron perseguidos y alcanzados por las fuertes barcas de las fuerzas superiores de Vespasiano. Luego, como cuenta Josefo, fue una masacre y por eso el mar de Galilea se llenó de sangre. Hay una gran diferencia en muchas ocasiones con la posición de Chilton porque él lo centra mucho con sucesos del pasado.
Listo, vamos a seguir aquí Apocalipsis 16. Ya hemos visto la copa, la primera copa, la segunda copa y la tercera copa. Se sigue hablando sobre esta tercera copa en el versículo 5. Y oí el ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Mire qué interesante que en Apocalipsis vemos ciertos ángeles que tienen cuidado sobre la naturaleza, que tienen cuidado sobre las aguas. Cuando hemos hablado de la soberanía de Dios, siempre dejamos claro que es Dios quien tiene control de todo lo creado. A pesar de que nosotros estamos acostumbrados a ver que las plantas crezcan, a ver que la lluvia llegue, a ver que las cosas que nosotros les decimos que son las leyes de la naturaleza, Dios tiene control sobre todo aquello y el factor principal es Dios. La Biblia siempre ha dicho, es Dios el que manda que la planta crezca, Dios es el que trae la lluvia. Y vemos cómo los ángeles están para servir a Dios en muchas cosas. Y aquí se nos dice, y el ángel de las aguas, o sea, un ángel que tiene cierto control sobre ciertas cosas naturales en los cuales vemos que él mismo dice que el juicio que Dios trajo sobre la humanidad es un juicio santo y justo. Miremos que en Apocalipsis, en este juicio que Dios trae sobre la humanidad, que a nuestro parecer, ¿cierto? Uno podría decir, es un juicio muy fuerte, es un juicio muy, muy duro. Muchos podrían decir, ese Dios que está en Apocalipsis no es el Dios mío, pero es un Dios justo. Y vemos cómo los ángeles y las personas que han sido redimidas claman y oran por la justicia de Dios y dicen que Dios es justo. Y cuando Dios empieza a juzgar a la humanidad con estas cosas tan fuertes, los ángeles y los redimidos se alegran y se gozan con Dios, porque Dios ha ejecutado sus justos juicios y Dios no va a hacer nada injusto. Lo que Dios hace es justo porque lo que Dios más aborrece es el pecado y por tal motivo está condenando al pecado. Y los ángeles, al ver, y más este ángel que dice que es el ángel de las aguas, al ver que las aguas y los mares están llenos de sangre, él solamente reconoce y dice, porque tú eres santo y porque has juzgado estas cosas. Y mire cómo sigue diciendo el ángel, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merece. Justicia es lo que todos merecemos, pero los redimidos han recibido gracia. Y vemos cómo se deja hincapié que se viene ese juicio porque son personas que han ido en contra del pueblo de Dios, han ido en contra de la verdad. A lo largo de la historia siempre se han asesinado creyentes. Estamos en un tiempo nosotros relajados, pero probablemente en un futuro, a medida que vaya avanzando la mentira y a medida que vaya avanzando todo el engaño, la gente va a aborrecer la verdad y va a aborrecer al pueblo de Dios, que es el baluarte de la verdad. Y según varios comentaristas dispensacionalistas y amilenialistas, probablemente al final de los tiempos va a volver otra vez a resurgir una persecución fuerte contra los cristianos y contra todos aquellos que defienden la verdad. Y va a ser una muerte y van a matar, y va a ser muertes aterradoras, van a perseguir, van a matar, les va a estorbar la verdad y por tal motivo van a volver otra vez a perseguir y a matar a los hombres de Dios. Entonces, por eso aquí al final lo que dice el ángel es porque se lo merecen, porque han derramado la sangre de los santos y de los profetas. Miremos qué dice MacArthur. La pregunta es, ¿será que la iglesia de este tiempo está preparada para una persecución? Muchas ocasiones las persecuciones lo que hacen es filtrar al pueblo de Dios, porque solamente los verdaderos creyentes son los que perseveran en medio de las persecuciones. Dice, les ha dado a beber sangre, la sustancia espesa y similar a la sangre en la que se habría convertido las aguas dulces, será lo único disponible para beber. Dice, pues lo merece. El ángel exonera a Dios de cualquier acusación posible en el sentido de que sus juicios sean demasiado severos. La generación perversa, sin paralelo en la historia que vivirá en aquel entonces, derramará más sangre que cualquier antes de ella, incluida la de los santos. El juicio de Dios es justo y proporcional, es que ya lo estamos viendo. O sea, al ver año tras año el incremento de los abortos, eso es derramamiento de sangre de los inocentes.
Que no seamos como Pedro, o sea, así es, Marito Juan Goyeneche, negando a nuestro Salvador. Esta generación es una generación perversa. Y cuando hablamos de la sangre de los santos y la sangre de la humanidad, esta generación es una generación que mata, se está matando, se matan a los bebés. Año tras año aumentan los abortos. Por eso un creyente no puede apoyar un candidato que promueva el aborto, es un asesinato. Hoy lo quieren hacer pasar como normal y como algo suavizado, pero esta generación mata a los niños y mata a los ancianos. Ahora los ancianos también no quieren, que ya estorban y lo están matando también. Y aparte hay mucha sangre derramada. Dicen que diariamente hay montones de niños que mueren, abortados, ¿no? Y también lo que vamos a ver es que se va a levantar una persecución también contra la iglesia. Pero aquí, como dice MacArthur, ahí sí estamos de acuerdo, el ángel no dice que es demasiado severo, sino que el justo juicio de Dios se lo merecía. Kistemaker dice lo siguiente: la santidad de Dios no tolera la maldad y sus juicios son siempre rectos y justos. Los santos que confiesan sus pecados reciben su gracia, pero los pecadores que se niegan a arrepentirse reciben su justo merecido. Nosotros también merecíamos juicio, pero ahora por la gracia de Dios es que conocemos a nuestro Señor Jesús y por medio de Él es el camino a la salvación. Pero aquellas personas que no se arrepintieron de sus pecados, lo que les merece es el juicio de Dios. El cántico pone de relieve la santidad, colocar "oh santo" al final de la frase, después de la descripción "qué eras y qué eras", "qué eres y qué eras". Algunos traductores insertan el vocabulario "oh santo" inmediatamente después de "eres justo", para justaponer el concepto justo y santo. O sea, es un canto donde el ángel deja claridad que Dios lo que hace es santo y justo, y Dios siempre ha sido misericordioso. Pero llega un momento donde Dios trae su ira. Hay personas que creen que la gracia es, mira, hay personas que entienden la gracia como que yo puedo quebrantar la ley, 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 igual Dios me va a perdonar. Y ese forma de una supergracia es preocupante. Claro que Dios trae su gracia, pero cuando de verdad hay gracia, el creyente tiene que vivir como un creyente verdadero. Pero ese tipo de postura a mí me preocupa. Y hay personas aquí en esta ciudad que creen en una supergracia rara. Y hay gente que juega así, pero sabemos que Dios es justo y santo y Dios también viene y juzga. Y lo que sabemos es que viene un juicio sobre la humanidad. Es algo, sí. Hay gente que pareciera que esta parte de la Biblia tocaría arrancarla. Estos predicadores de supergracia, obviamente, bueno, entendamos que la gracia que tenemos también es una supergracia, pero el problema es esta tergiversación de la gracia en donde para ellos no se debe predicar ni el infierno ni de nada de esto. Entonces tocaría quitar un montón de partes de la Biblia, mejor dicho, tocaría quitar toda esta parte final de Apocalipsis, no podría predicar. Y hay que predicar todo el consejo de Dios. Yo no puedo clasificar qué predicar o no. Hay que predicar todo el consejo de Dios, tanto lo que es amoroso, misericordioso, hasta lo que suena fuerte como estos capítulos. Yo no puedo quitar porciones. Es todo el consejo de Dios, me guste o no me guste. Chilton dice, el ángel de las aguas concluye con una interesante afirmación. Por haber derramado sangre, los apóstatas son merecedores. Esto es un deliberado paralelo con el mensaje del Cántico Nuevo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Así como el Cordero recibió su recompensa por la sangre que derramó, también estos perseguidores han recibido ahora la justa recompensa por haber derramado sangre. Entonces Chilton los centra a esa generación que crucificó a nuestro Señor Jesús y cómo la sangre, de gran valor que tiene la sangre de nuestro Señor Jesús, que compró nuestra redención, igual esta generación fue culpable y por tal motivo Chilton está diciendo que todo el juicio que vendría sobre esa generación es también por haber crucificado a Jesús. Eso también es una realidad, pero él lo centra pues, llevándolo a esa parte de Apocalipsis. Sigamos acá con las copas de la ira. Si tienen preguntas, los pueden ir haciendo. También si tienen aportes, no hay problema.
antes de ingresar a la cuarta copa. También oía otro ángel que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Aquí los ángeles nunca, ni los ángeles, ni los redimidos los ven diciendo: uy, qué juicio tan severo. No, pero no se supone que Dios es un Dios misericordioso. No se supone que Dios es un Dios, no. Dios es misericordioso, lento para la ira, grande misericordia, pero no tendrá por inocente al culpable. Es que hay veces no entendemos esa realidad. Y el ángel que está en el altar vuelve y afirma lo mismo del ángel de las aguas y dice: Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos en el momento indicado, porque es que hay veces nosotros no podemos comparar la ira humana con la ira divina. La ira humana nace del pecado, nace de nuestro corazón pecaminoso, de nuestras pasiones, y la ira humana es injusta y hay veces se pasa. Por eso es que la palabra dice que no se coloque el sol sobre nuestro enojo, porque es que nosotros al airarnos tiene un inicio pecaminoso y nos va a llevar a hacer cosas injustas y pasadas. En cambio, Dios, recordemos que hay algo que llama la impasibilidad de Dios. Dios no tiene pasiones como nosotros. Y la ira de Dios llega en el momento justo y cuando el colmo del pecado ya ha llegado a su punto. Entonces dice así: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Entonces mire cómo se va quitando todo aquello del sustento humano, el alimento, el agua, ahora el sol, la importancia del sol para el ser humano. Nosotros, por ejemplo, aquí en Pereira, yo siempre he dicho que el clima de Pereira es niveladito. Hay veces hace sol, hace lluvia. Hay otras ciudades donde el sol es impresionante, pero un sol muy ardiente es aterrador. Y lo que va a pasar acá es eso, que el sol va a aumentar las temperaturas de una forma aterradora. Aparte de que no hay agua, aparte de que no hay alimento, el calor va a ser infernal, digámoslo de alguna forma. Dice, el cual fue que dado a quemar a los hombres con fuego. Esto ya es la consumación del juicio. Dice el cuarto: el sol que siempre ha suministrado luz, calor y energía suficiente se convertirá en un agente destructivo y mortal. Sin agua fresca para beber, los habitantes de la Tierra quedarán expuestos a un calor insoportable que derretirá los glaciares. Algunos calculan que esto elevaría a unos 60 metros el nivel de los océanos del mundo e inundarían mucho las ciudades más grandes del mundo, lo cual resultará en una pérdida de vida todavía más catastrófica. La interrupción resultante en el transporte oceánico dificultará la distribución de las escasas provisiones de alimento y agua. Kistemaker dice lo siguiente. Acá. Dice: la cuarta trompeta y la cuarta plaga tienen poco en común, excepto la referencia al sol. La cuarta trompeta sonó y una tercera parte del sol quedó afectada, de modo que se produjo oscuridad. Pero la cuarta plaga no se eclipsa el sol para nada, sino que brilla con toda su intensidad, de modo que abraza a las personas, que son incapaces de protegerse. De hecho, esta plaga es totalmente nueva en los ciclos de los 7 copas. El sol, como fuente de luz y de calor, que hace que la creación florezca, recibe fuerza para destruir con temperaturas tórridas. Mejor dicho, vendrá calor insoportable. Y un fuerte calor es aterrador. Muchos de nosotros que hemos estado en lugares muy calientes, o sea, mucho calor es muy aterrador, ¿cierto? Uno, por ejemplo, con el frío se coloca cosas, pero con el calor, uno, impresionante. Te imaginé temperaturas tan sorprendentes. Lo que va a hacer es traer convulsión a la humanidad. Chilton dice: ya hemos notado varias veces que Juan usa la voz pasiva para indicar control divino. Dios tiene control de todo. A pesar de que veamos que las cosas parecieran ir cada vez peor, la iglesia es triunfante en medio de la oscuridad. Y es nuestro Señor Jesús reinando, protegiendo a la iglesia, guiándola, y esta humanidad va cada vez de mal en peor, mientras la iglesia militante en el planeta Tierra
va encaminándose a la eternidad. Pero Dios tiene todo bajo control. No crean, hermanos, que esto que hemos visto, a pesar de que esto fue un año de plagas, de una plaga, quién sabe que de pronto más adelante veamos otras. Dios tiene todo bajo control. Nuevamente subraya la soberanía de Dios diciéndonos que le fue dado al sol quemar a los hombres. Y en el renglón siguiente es aún más explícito. Dios tiene poder sobre estas plagas. Juan no sabe nada de un Dios que se sienta impotente y sin participar mirando pasar el mundo, ni reconoce un Dios que es demasiado amable como para enviar juicio sobre los impíos. Juan sabe que las plagas que caigan sobre Israel son las obras de Jehová que ha expuesto asolamiento en la tierra, hablando sobre el juicio que vino en el año 70, que Chilton se centra, pero hay una gran realidad. Dios tiene control de todo. Nada sucede fuera de la voluntad de Dios. Dios tiene control de todo y en el momento indicado, por eso nosotros tenemos que vivir dejándonos guiar para Él. Ven aquí, listo. 9 al 10 dice, y los hombres quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Se supondría que esta situación tan fuerte, estos juicios, que aún las personas se empiezan a reconocer que es Dios, en lugar de arrepentirse, llevan es a maldecir a Dios. Mira el corazón de una persona caída. Por eso por eso nosotros creemos en lo que llama la depravación total. El hombre no es capaz de regenerarse a sí mismo. El hombre es incapaz de hacer un cambio por su propia voluntad. El hombre puede ver cosas sorprendentes. El hombre puede ver cosas maravillosas. El hombre puede ver que un muerto resucite. Puede ver milagros sorprendentes y su corazón va a seguir impío. Lo podemos ver y todo eso Dios lo ha hecho en la humanidad. Mira la generación de Moisés. Vieron milagros que no se han visto en la humanidad. Y esa generación murió por testarudos. Y por eso fue la siguiente generación que entró a Canaán. Nuestro Señor Jesús vino. Dios estuvo con nosotros y la gente no lo reconoció. Se resucitó a Lázaro y la gente seguía pecador. Nada transforma el corazón del hombre, solamente el nuevo nacimiento, que es el obrar del Espíritu Santo en nuestro corazón cuando se predica el mensaje del Evangelio. Las personas van a ver cosas sorprendentes y van a entender que es Dios mismo, pero eso no los va a llevar al arrepentimiento. Antes van a seguir en su pecado y van a blasfemar de Dios. El versículo 10 dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor su lengua. Esto ya es lo último, hermanos. Entonces vemos que ya sobre el trono de la bestia se asemeja mucho a la plaga que vino sobre Egipto de oscuridad. Dice, se cubrió de tinieblas y tanto era el dolor por no tener agua, por el calor. Y las personas que lo que hacían, da a entender varios comentaristas, era como del dolor, esto ya lo último, esto ya la consumación del juicio, mordían de dolor sus lenguas. MacArthur dice, si tienen preguntas lo pueden hacer, hermanos, mientras cargan estas diapositivas. Dice, el trono de la bestia, sabemos que va a haber un anticristo. Hay varios anticristos en la humanidad, pero hay una que es el anticristo. Y cuando se habla del trono de la bestia, ya la consumación de todo esto, de hecho nosotros podemos analizar a nuestro alrededor cómo todas las cosas se van encaminando a eso, cómo la maldad ha avanzado y cómo las cosas van en contra de la verdad. Aterradoramente está creciendo. Y cómo también la herejía está avanzando dentro de la iglesia. Hasta las posturas de varios pastores que ya están aceptando muchas cosas heréticas, están aceptando la homosexualidad, están aceptando cualquier tipo de cosa, la verdad ha sido fracturada y ya se acepta de todo. Dice, el trono de la bestia. MacArthur dice lo siguiente, esto se refiere al trono literal del anticristo o a su ciudad capital, ya hemos hablado con respecto a esa parte simbólica, los dispensacionalistas dicen que tiene que ser una ciudad, que hacer una ciudad capital, ¿no? ¿Cierto? Así como sabemos que, por ejemplo,
Nueva York o Londres son potencias en muchas cosas. El dispensacionalista dice que en algún futuro tendrá una ciudad de donde desde ahí se direccionará todo el tema del anticristo. Así lo dicen ellos, ¿cierto? Nosotros ya hemos hablado esas dos posturas con respecto a lo que es la ciudad, pero la Apocalipsis siempre es esa diferencia entre Babilonia y la Nueva Jerusalén. Recordemos que hay un Israel escatológico que la conforman todos los redimidos. Entonces dice así, el trono de la bestia, esto refiere al trono literal del anticristo o a su ciudad capital, pero se extiende a todo su dominio. Donde sea que comiencen las tinieblas, estas llegan a cubrir todo el reino del anticristo. Se cubrió de tinieblas, las tinieblas que cubren la tierra se asocian en otros pasajes con el juicio de Dios. Cuando hablan que mordían de dolor sus lenguas, un intento inútil de aliviar el dolor de sus úlceras, la sequía y el calor abrasaba. Aquí lo ve desde una posición mucho más literal, MacArthur. Kistemaker lo ve desde una posición más simbólica. Esta oscuridad espiritual comenzó en el pasado, prosigue hasta el presente y está muy difundida. Por esta razón, los ciudadanos de este reino de tinieblas siguen mordiéndose la lengua debido a las angustias que experimentan. Viven inquietos, incómodos y llegan al agotamiento. La palabra griega ponos, que se traduce como dolor, significa esfuerzo grande de cuerpo y alma que produce sufrimiento, pena y dolor. La gente se muerde la lengua para mantener control de sus funciones mentales y físicas. O sea, al final, ya la consumación del juicio de Dios, habrá mucho dolor sobre la humanidad. Y la oscuridad, la maldad, llegará a su colmo. Mejor dicho, la depravación en todos los aspectos llegará a su colmo. Es que la depravación ya está, si lo que vemos está tan aterrador, si ya hay ciertos países que están aprobando la pedofilia, están aprobando las relaciones de los mayores con los niños. Ya es algo que en algún momento eso va a ser como normal. Ciertos países que hay movimientos que eso ya lo están aprobando, que a nosotros nos puede parecer muy raro. Si antes nos parecía raro los movimientos homosexuales y ahora ya la gente lo ve como normal. Ahora esto que viene, que este movimiento de pedofilia, donde las relaciones de los adultos con los niños ya lo están viendo. De hecho, me parece que hay un país, me parece que es Dinamarca, hay como unas ciertas excepciones hasta cierta edad, lo bajaron como hasta los 13 años, Irán también lo bajó hasta los 13 años, y ya lo ven hasta normal, y son movimientos que siguen porque la pedofilia está abundando hoy en día. La depravación de los hombres mayores hacia los niños está creciendo aterradoramente. Y lo vemos, y eso está, y mire los casos que hay, cómo se van destapando de sacerdotes, de famosos, de cómo está tan depravado el corazón que quieren como saciar su pasión con niños o con niñas, hablando de menores de edad. Por eso los niños hay que cuidarlos hoy en día porque esto está aterrador. Dice, sigamos acá. Shilton dice, una marca distintiva de las copas plagas es que llegan todas a la vez, sin respiro entre ellas. Ya las plagas son lo bastante malas cayendo una por una como los juicios contra Egipto. Pero esta gente estaba todavía mordiéndose su lengua y blasfemando a Dios a causa de sus úlceras. Las llagas que le salieron cuando se derramó la primera copa, los juicios están siendo derramados tan rápidamente que cada plaga sucesiva encuentra a la gente sufriendo por todo lo que les parecía. Pero esto él lo centra en el año 70. Él lo ve como algo simbólico del sufrimiento que fue también aterrador, que estaba sucediendo dentro de Jerusalén y en la persecución que vino y el juicio que vino sobre esa generación en el año 70. 11 y 12, dice así. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras, porque el corazón del hombre es malo. Lo volvemos a decir. Vea milagros, cosas sorprendentes, el hombre para él es imposible regenerarse. Solamente el nuevo nacimiento es por medio del obrar de Dios y es por su gracia. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Bueno, este versículo 12 sí que yo he escuchado posiciones. Una vez le escuché a Armando Alducin lo siguiente. Hola, pues cuidado. Que este río se estaba secando poco a poco, entonces, y todos los ríos se están secando poco a poco, y de hecho el río Éufrates, pues, se está secando, y entonces dice que va a llegar un tiempo donde este río se va a secar y va a ser un camino, y entonces vendrán ejércitos del oriente
montones y montones y millones de soldados, él dice probablemente chinos, vendrán y se rebelarán contra el anticristo y vendrán en la planicie de Megiddo, mejor dicho, casi que estaríamos retomando un estilo de guerra antigua. Ya las guerras no son de esa forma. Antiguamente, los ejércitos sí venían caminando y venían caminando de lejos y se juntaban y la guerra era frente a frente. Hoy las guerras son diferentes, son estratégicas. Primero vienen aviones, después vienen, y después sí hay una especie de invasión, pero casi que están diciendo estos comentaristas dispensacionalistas que aquí estaríamos volviendo casi a estrategias antiguas, donde vendrían ejércitos caminando por el río Éufrates y se reunirían y se irían en contra del anticristo, ¿cierto? Son posiciones que yo he escuchado a lo largo con respecto al dispensacionalismo. Entonces ellos dicen que estos ejércitos vendrán del oriente, hablando de China o de esos países orientales, muchos dicen también que son rusos, que son personas que se van a rebelar ante el anticristo y llegarán a Jerusalén. En Jerusalén hay una planicie, pero esa planicie tampoco es tan grande, o sea, sí es muy gigante, pero para contener millones y millones de ejércitos no da, y menos volver a un tipo de guerra antigua donde se reunían en un valle y empezaban a pelear unos con otros. Ese tipo de estrategia militar ya no se usa de esa forma. Pero para estos dispensacionalistas casi que va a ser una guerra al estilo antiguo. Dice MacArthur, de forma providencial, Dios atrae a estos reyes y sus ejércitos con el fin de destruirlos en la batalla del Armagedón. La razón de ellos para acudir puede ser rebelarse en contra del anticristo, cuyo fracaso absoluto en aliviar el sufrimiento del mundo arrasa sin duda con su popularidad. Entonces, esto yo me imagino que también tiene, o sea, también, me imagino, no, debe tener cierta realidad. El anticristo, como ha sucedido con todos los dictadores, recordemos que lo que vamos a ver en el anticristo es un modus operandi común de la mayoría de los dictadores. La mayoría de los dictadores crecen en popularidad, un montón de personas lo siguen, empiezan a hablar cosas a favor y un momento a otro como que se voltean la torta, muestran su verdadera faceta y empiezan a hacer cosas aterradoras y empieza a bajar su popularidad. O sea, es algo que ha sucedido mucho de los dictadores. Entonces dice así, también es posible que sea un acto final de antisemitismo frenético y desesperado por destruir a Israel, quizá en venganza por las plagas enviadas por su Dios. Debido a que el sol habrá derretido los cascos de hielo en Ararat, todo el valle del Éufrates estará inundado y por eso se requerirá un milagro de Dios para que la tierra se seque y los ejércitos del oriente puedan llegar a su destino en Armagedón, porque la posición dispensacionalista es literalista. Mientras que un amilenialista como Kistemaker, esta última parte sí lo ve de una forma simbólica. Entonces miremos cómo dice acá. Esto quiere decir que tanto los reyes de este como del mundo son fuerzas aunadas contra la cristiandad. Lo que sí es claro es que va a venir una persecución. Siempre ha existido persecución contra el creyente. Estamos en un momento donde la persecución puede ser ideológica. Muchos políticos van a hacer lo posible. Yo les he dicho, mira, yo siempre les he dicho eso. Una persona que esté en contra de la iglesia y tenga posturas antibíblicas, por lo general, cuando llega al poder, cuando le dan la oportunidad, hace lo posible por hacer trabas para que el pueblo no pueda seguir con su función. De alguna forma, le enreda las cosas. Yo digo que eso está sucediendo en Bogotá, ¿cierto? Ahí esta señora está haciendo cosas para alentar todo, para que las iglesias abran. Imagínense, en todo el país, casi que las iglesias ya abrieron. En Bogotá, siempre aparecen ahí poco a poco y hasta que las iglesias cristianas no han podido abrir realmente su función. Hay muchos que les tocó en estos días hacer es que un autoculto y todo. Entonces, yo les siempre he dicho, y es algo que es muy real, cuando hay personas que por lo general tienen posturas antibíblicas y llegan al poder, y cuando se le da la oportunidad de colocarle trabas a las iglesias, no van a perder la oportunidad. Y no lo van a ver como no esencial, pero va a llegar un punto, en muchos vamos a ver a lo largo más adelante, como ha sucedido en la historia, personas que se van a oponer al cristianismo y lo van a ver como en contra de la sociedad y lo van a ver al cristianismo como algo en contra del orden correcto.
Entonces dice aquí, Juan a menudo menciona dos temas ligeramente diferentes que tienen el mismo objetivo, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Dice, a propósito, una senda de los reyes del oriente es una frase que se ha visto sometida a más especulaciones que ninguna otra frase de este capítulo, pero si no hay ninguna luz más, ni en el texto ni en el contexto, es mejor quedarse callados. Como ya les he dicho, esta frase de los reyes del oriente que caminan por el Éufrates, yo he visto de todas las posiciones posibles. Y más bien hay que ser cauteloso y no especular tanto, porque a estos dispensacionalistas son expertos para especular, y yo he escuchado con respecto a esto, y eso se genera una guerra, una batalla, eso dicen posiciones que van a venir yo no sé cuánto, y llegan y dicen, hoy actualmente el ejército de China tiene tantos millones y millones, es el ejército más poderoso y que tiene más soldados, y especulan, y hay gente que vive su escatología de esa forma, de especulaciones. Hay que tener algo seriecito y equilibrado. Dice Chilton, nuevamente está allí la nota, déjenme aquí un momentico, subyacente de una ironía trágica, Israel se ha convertido en la nueva Babilonia, ¿cierto? Aquí Chilton dice que Israel de esa generación es la nueva Babilonia por haber crucificado al Mesías y por ser tan perversa. Un enemigo de Dios que ahora debe ser conquistado por un nuevo Ciro, al ser milagrosamente librado y traído a su herencia el verdadero pueblo del pacto. Como observa Barrington, la llegada del ejército desde el Éufrates seguramente no representa sino el regreso de Tito para sitiar a Jerusalén con refuerzo adicional. Y entonces Chilton lo centra todo a lo que sucedió en el año 70 y que él dice que ese ejército tiene que ver con ese regreso de Tito. Recordemos que Tito, ellos primero sitiaron a Jerusalén históricamente, a ellos le tocó irse una parte del ejército y después volver. Listo, vamos a dejar hasta acá. Y estos otros versículos que ya son casi de la séptima copa, los vamos a dejar ya para dentro de 8 días, para que no más tengamos así una hora. ¿Tienen preguntas con respecto a estas copas? Nos va a quedar la séptima copa para ya entrar a capítulos posteriores que ya van a hablar más sobre el juicio final, sobre ese tema, el tema del milenio, sobre las bodas del Cordero. Porque ya vamos a ver, ya es la consumación de todo esto. ¿Preguntas? ¿Aportes? ¿Algo que quieran decir? Listo, entonces vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para que sea Dios guiándonos y enseñándonos más de estos temas y los podamos comprender. Es necesario también estudiar, así como estamos estudiando varios libros, ¿cierto? Estamos estudiando Romanos los jueves, Esther los domingos, ya vamos a terminar Esther, también vamos a terminar Romanos, Apocalipsis los miércoles, y también estamos leyendo los Salmos en los tiempos de oración de la mañana. Todo lo que nosotros hacemos en la congregación debe ser rodeado de la exposición de la palabra y debemos exponernos constantemente. Todo el consejo de Dios. Nosotros no podemos decir esto sí, esto no. Todo el consejo de Dios. Si a mí hay algo que no me gusta de la palabra, no es la palabra, soy yo. Pero yo debo dejar que la palabra me abre en todos sus versículos sin clasificarlos y dejar que ellos me expongan su verdad. ¿Listo? Oremos. Bueno, Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este capítulo 16 de Apocalipsis. Señor, hay cosas que ves son confusas y profundas, pero te pedimos sabiduría para que nos puedas dar entendimiento y estas verdades puedan ser, Señor, claras para nosotros. Igual hay una aplicación, Señor, de todos estos textos, y es que tú eres un Dios justo y tus juicios son verdaderos, Señor. Nosotros solamente debemos vivir para tu voluntad y sabemos que por tu misericordia y por tu gracia no recibimos juicio, sino que recibimos de tu perdón. No porque nosotros tengamos algún mérito o tengamos algo que darte, sino porque tú quisiste de acuerdo a tu soberanía. Por eso, Señor, nosotros lo único que podemos decir es que es tu juicio, Señor, sobre la humanidad son justos y nosotros solamente reconocemos tu soberanía y tu señorío y que tú tienes control sobre todas las cosas de la humanidad y sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tener, Señor, claridad de la verdad en este tiempo donde la mentira y el engaño va abundando en todos los niveles,
en la parte religiosa, en la parte política, en la parte cultural, y ayúdanos, Señor, a vivir y ser la verdadera iglesia, que es baluarte, Señor, de la verdad. Así como la palabra dice que la iglesia debe ser baluarte de la verdad, ayúdanos a conocer la verdad para defenderla y exponerla en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Entonces estamos ahí pendientes para terminar con este Apocalipsis 16, para entrar ya con Apocalipsis 17, que Apocalipsis 17 es... Ya es la parte final de la condenación de la gran ramera y la caída de Babilonia. Esos temas que vienen van a estar bien interesantes. La idea es finalizar con Apocalipsis, lo predicamos completamente, finalizamos. Dios los bendiga.